Enormemente. Hola, amigo Pablo. Hola Gonza, ¿cómo andás? ¿Cómo Tanto estás, Pablo, tiempo. querido? ¿Todo bien? Bien, bien, déjame decir en principio, bueno, gracias por la presentación y bueno, y es recíproco, por supuesto. Sí, ya lo sé. Son esos vínculos que de verdad digo, porque de verdad que cuando uno cambia de laburos y todo, muchas relaciones van quedando atrás en el camino, ¿viste? Y sin embargo uno hace un esfuerzo con algunas personas. Hace que el esfuerzo de que esa amistad se solidifique de alguna manera, ya sin la posibilidad de verse todos los días. Y la verdad que con vos es un cariño que uno ha hecho el esfuerzo de construir, digo, en el sentido de, che, veámonos, Construir y encontrémonos, conservar, claro. ¿no? Sí, sí, por digamos, la dinámica vital hace, sobre todo en años en los que uno está muy activo, Sí. hace que, bueno, uno se llene de obligaciones, familiares, sociales, laborales, y esas amistades que uno fue tejiendo a lo largo del tiempo, en las que la dinámica laboral nos hacía coincidir, porque nosotros hemos trabajado en dos o tres, por lo menos en dos o tres trabajos juntos, Sí, y claro. nos veíamos todos los días, y después cuando eso de algún modo se interrumpe, el cariño queda, y bueno, está bueno cada tanto, por supuesto, volver a encontrarse. Claro, nosotros, mira, para que la gente sepa, trabajamos en la revista Noticias juntos con Exacto, Fernández Díaz era el director, Jorge Fernández Díaz era el director, exacto. ¿no? Y, Sí, 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 y también trabajamos en el diario Crítica juntos con Jorge Lanata de director, también, ¿no? Sí. exacto. Y también en Clarín trabajamos En juntos. las tres redacciones estuvimos juntos, sí. Exactamente. O sea que hemos visto nuestro viaje profesional de los últimos años. Hemos Casi sido. en simultáneo. Sí, totalmente. Espectadores uno del otro, de las cosas que hemos hecho. Y nada, bueno, un poco hay una razón por la que te invitaba a hacer el programa conmigo. Peran, yo te digo Peran, es Pablo Perantuono y mi forma de llamarlo a él es Peran. Y te voy a decir Peran en la conversación. Eh, Buenísimo. Peran, hay algo que es, vos escribiste hace 6 años junto con Mariano del Mazo, un libro muy sesudo en el sentido, un libro gordo, lindo, ¿no? Que es la historia completa de Los Redonditos de Ricota, que es un libro que se llama Fuimos Reyes. Sí. Lo explico así porque para que la gente, porque supongo que mucha gente oyente del programa no lo conoce, y ahora lo están reeditando y relanzando, y te invito a que nos cuentes un poco sobre esa aventura de contar quizá a la banda de rock que más explica un poco la argentinidad, mucho más que quizá el resto de los grupos de rock, ¿no? Sí, bueno, Ujú, hace 6 años nosotros sacamos el libro y el libro en este tiempo o sea, tuvo una muy buena recepción entre la gente, ujú, pero también pasaron muchas cosas en estos 6 años, desde que el claro, libro fue editado. Y fue que irrumpieron las redes sociales, y aunque claro. pareciera algo que no que fuera tangencial con la aparición de un libro que tiene que ver, y Ujú, pasó, por ejemplo, que uno de los protagonistas más importantes del libro, que es obviamente el Indio Solari, que es el cantante de la banda, ujú, de los Randitos, además de que se cumplen 20 años de que se separaron ahora en agosto, en menos de 2 meses se cumple 20 años que tocaron por última vez. Y como ujú. decías vos, Los Redondos se convirtieron en una especie de... Ya eran ya eran una banda rodeada de leyenda, y Ujú, esa leyenda en este tiempo aumentó. Pero en simultáneo, por eso te ujú, nombraba las redes sociales, ujú. ocurrieron cosas que eran impensadas, como que y el Indio Solari abrió una cuenta en Instagram, por ejemplo, y Claro. que todos los días publicara fotos de, no te digo de su intimidad, pero Ujú, casi, y que ujú. empezara a dejar traslucir su vida, esa vida tan monacal y tan misteriosa de la que Sí. siempre hizo de algún modo una suerte de blasón. Ujú, Entonces, sí. esas cosas hicieron que sintiéramos que el libro debía ser reactualizado. Ujú, Y para ser reactualizado, lo que hicimos con Mariano fue entrevistar a gente que para la primera edición no había querido hablar, y que con el paso del tiempo, tal vez por este mismo fenómeno que te estoy describiendo, se animara a contar cosas, y sucedió que dos ujú, integrantes de la banda que no habían querido hablar con nosotros hablaron, ujú, son Walter Sidotti y Hernán Gamberri, y ujú. pasó que otra gente con la que habíamos hablado nos volvimos a juntar y nos volvieron a contar más cosas. Y también pasó en el medio que el Indio sacó un libro de conversaciones Exacto. de 500 páginas, en el que repasa obviamente toda su vida
profesional y artística que incluye a Los Redondos e incluye también, no nos olvidemos que él ya lleva casi tantos años de solista como los que tuvo con la banda, de manera que en ambos casos se trata de una trayectoria ya muy dilatada. Claro, exacto. Y esa voz del Solari también la incorporamos al libro, de manera que lo que hace es que aparezca un libro ahora, y vos también hablaste en la presentación del prólogo de Mariana Enríquez, que por supuesto enaltece y enriquece el libro, y además le da una misión muy cruda y muy personal de lo que era la experiencia de ir a ver a Los Redondos allá a comienzos de los 90, y bueno, en todo eso me parece que lo que hace es un producto nuevo, que me parece que resulta también atractivo, y que pensamos que vale la pena volver a editar. ¿Y cómo es, Peran, meterse en algo reconstruir la historia de algo tan mítico por un lado, tan hermético por el otro, tan difícil de saltar el cerco, ¿no? De saltar el cerco de la vida de un grupo de personas que hicieron culto justamente de cierta discreción o han tejido, digamos, una especie de... Sí. ¿Cómo ha sido eso? Es raro, es difícil. Yo conozco muchos periodistas, y vos también, que han chocado contra cercos así difíciles y han naufragado en sus proyectos de libro. Bueno, la verdad que es una aventura fascinante. Vos lo sabés bien que esos tipos de desafíos son los que nos gustan a nosotros. Los que amamos la profesión buscamos ese tipo de desafíos para poder, nuestros propios Everest, ¿no? Sí, para poder escalarlos y mirar desde arriba y decir, bueno, conquisté esto. Yo no sé si conquistamos todo, ¿viste? Pero que hicimos el esfuerzo, hicimos un trabajo con Mariano que la verdad del que estamos orgullosos seguro, porque otra cosa que sucedió fue que obviamente volvimos a leer el libro y después de 6 años la verdad que nos sentimos orgullosos de habernos encontrado con el material hecho. Claro. Entonces, la verdad que, y yendo concreto a tu pregunta, y la verdad que era un desafío profesional porque justamente es una banda en la que nos atraviesa, por lo menos a mí me atravesó generacionalmente. Una de las primeras bandas, todavía tengo muy vívida yo creo que no llegué a ser un fan de la banda, pero sí fui un seguidor, como fui un seguidor de muchas bandas a fines de los 80 y principios de los 90, que curtí mucho el rock. Yo estaba terminando el secundario, comenzando a estudiar comunicación, había mucha efervescencia y bueno, y la verdad que viví muy intensamente esos años. Y tengo un recuerdo muy vívido de la primera vez que vi a la banda. Y contame tu experiencia. Sí. Mirá, lo primero que te digo, la primera vez que lo vi fue en 1989 en Obras. Y yo era hincha de River y iba a ver vivía en San Isidro, me tomaba el tren y me bajaba en Núñez y caminaba esas cuadras para ir a ver a River. Y yo siempre me sentí bastante seguro y he ido solo a la cancha y fue una experiencia que estaba buena, era como ir a la cancha y alguna que otra vez hubo alguna corrida, pero mayormente no sentía peligro. La primera vez que fui a Los Redondos, que tocó en Obras, que el camino era el mismo, sentí un peligro del cual nunca más me voy a olvidar. Que parte de ese peligro es el que retrata Mariana Enríquez en el prólogo. Es tremendo el prólogo de Mariana Enríquez. Bueno, esa crudeza que ella retrata, esa experiencia de ir a encontrarse con el peligro y de encontrar paradójicamente, y yo sé que suena hasta absurdo, pero lo es, de sentir hasta cierto placer por encontrarse con cierto peligro, porque uno es joven y porque uno quiere vivir experiencias, no te digo extremas del todo, pero sí muy intensas. Bueno, eso yo lo viví la primera vez que fui a Los Redondos. ¿Qué tenías? Yo tenía 17 años. Llego a la Avenida Libertador y pasa un policía a caballo galopando por Libertador. Era estar en una película hollywoodense. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Entendés? Era como, y lo mismo. Y también, ¿para qué negarlo? Encontrarse con un montón de bandas y de seguidores que eran personajes que yo, que nunca había visto, aún yendo a la cancha. Un tipo de juventud, si se quiere, que para mí era una experiencia riquísima. Y después me impacta esto del galope, del policía galopando como en una especie de cuestión onírica, como en un sueño, claro, ¿no? Como un sueño de cara. Fue como una aparición repentina, claro, ¿viste? De un corcel. Sí. Y después ya la experiencia de la fiesta adentro, que también fue como una suerte de piña en la mandíbula, por el sonido, por la presencia,
por lo extraño que resultaba la banda, porque era una banda distinta, porque en los 80 estaba de moda la purpurina, estaba de moda los colores estridentes, estaba de moda cierta pose ambigua o andrógina, y seguro que sexy, y seguro que erótica de las bandas de rock. Sin embargo, los Redondos eran una banda que parecían oficinistas, que parecían oscuros empleados municipales, Claro. pero que sonaban como ninguna banda yo había escuchado, y que te podía gustar o no el rock, porque tampoco, digámoslo también, no es, o sea, probablemente Charlie fue mucho mejor músico que ellos, o es, en cuanto a como eximio músico, Sí. como músico puro. Sin embargo, una banda de rock está construida por otras razones, por más razones que solo el talento, por la pasión, por la convicción, por la ambición, por lo que le demuestran a sus seguidores, y sobre todo por lo que demuestran en vivo. Y la construcción de una mística alrededor de una banda de rock está hecha básicamente por el vivo, por lo que hacen ahí. Claro. Y ahí, en ese escenario, yo quedé, sinceramente, fui arrasado por esa música, ¿no? Y a partir de eso, bueno, se genera como un vínculo en el que, si yo caí preso de esa sensación, miles de chicos empezaron a sentir lo mismo. Me gustó, Peran, un concepto leí el prólogo de Mariana, y que recién dijiste algo vos interesante. Dijiste, quizás yo no los escuché tanto en toda mi vida, pero algo pasó que me atravesó. Y creo que Mariana Enríquez en el prólogo escribe una idea así como el influenciado que ignora que está siendo influenciado. Claro. Y creo que ahí es una buena tecla, porque ahí es donde se puede abrir hacia cómo la música de este grupo, del Indio Solari y los Redondos, influencian a la Argentina de alguna manera. La bestia pop sonando en la radio, cómo está presente la cultura de los Redondos en todos nosotros, aunque no hayamos escuchado todo el tiempo y nos identifiquemos como fanáticos de esto, ¿no? Es como un soundtrack permanente. Y aun cuando no te termine de gustar, porque así como tienen hordas de seguidores y de fanáticos que han creado una suerte de religión con ellos, también tienen sus detractores. No, sin duda. El mismo temperamento de Solari genera muchos detractores, mucha gente que no le perdona determinadas cosas. Estamos de acuerdo. Aún así, esa música, como bien decís, Gonza, esa música es el soundtrack de los últimos 30 o 40 años de la Argentina, porque incluso si vos repasás la discografía de la banda, la banda en cada momento, hoy, 20 años después de la separación, donde tenemos distancia, donde todos somos más grandes, hoy podemos saber que cada disco te habla de una época. Entonces, te habla de la efervescencia del alfonsinismo, de esa primavera alfonsinista del 85, que todavía había algo ahí de esperanza, y en cambio ya los discos posteriores, a partir de octubre, o mucho más aún, Un bayón para el ojo idiota, o La mosca y la sopa, ya empiezan a hablarte de algún modo de la caída de ese encantamiento, ¿no? Del primer desencanto de la hiperinflación alfonsinista, de su caída, del primer menemismo, y lo mismo con los discos posteriores. Cada disco te está hablando de una época. Claro, con el sello cada vez más fuerte, ¿no? De cómo Solari empieza como a despegarse de la banda y a ser cada vez más el tipo que le va dejando su estampa, ¿no? ¿Eso es así o es una lectura equivocada? No, es así. De hecho, la banda atraviesa varias etapas, como un poco de lo que te estaba marcando recién, pero por otro lado también es cierto que los últimos dos discos de la banda podrían tranquilamente pertenecer a la discografía solista de Solari. Podrían ser reinterpretados como los primeros discos solistas de Solari. ¿Por qué? Pese al juego de palabras, ¿no? Solista de Solari. ¿Pero por qué? Porque Solari, justamente, él ya, a partir del disco Luzbelito, que para mí es como una suerte de canto de cisne de la banda, él empieza a declarar, y empieza a decir que tiene que encontrar la manera para saltar por encima de los decorados del rock. Y esta manera media elíptica, lo que está diciendo es, el rock ya me empieza a quedar chico, ya me empieza a aburrir, yo necesito salir de acá, necesito ir a buscar otros
otros colores, otros matices, otros ritmos. Y es así que lo encuentra, por ejemplo, tiene un primer enamoramiento con el trip hop, que recordemos, acá llega un par de años más tarde, pero recordemos las bandas de Bristol en Inglaterra, y él tiene como un enamoramiento de esos sonidos y los empieza a incorporar a partir del anteúltimo y sobre todo del último disco de la banda. Y hay una gran confrontación interna, una gran pelea que es conocida, que es Solari versus Sky Bellison, el guitarrista, que son dos estandartes a su manera, y todos sabemos que hay un... Bueno, todos sabemos no, para que la gente sepa, digo, hay una gran pelea ahí, una gran ruptura. Ustedes lograron enlazar con los dos, digamos, con los dos polos magnéticos, ¿no? Han logrado estar, digamos, para nutrir el libro con las dos miradas, ¿es así? Nosotros, mira, hemos hablado para el libro, o sea, hablamos con Sky y con el Indio específicamente no para el libro, quiero decir, nos contactamos con él y él muy amablemente nos dijo que nos aportó algunos mails y algunas declaraciones siempre jugosas como son todas las de él, pero declinó de hablar efectivamente para el libro. Ocurría una cosa, que tanto Mariano como yo lo habíamos entrevistado a él. Vos habías entrevistado al Indio en Nueva York, ¿no? Yo había entrevistado muy poco tiempo antes al Indio en Nueva York para Orsay. Te propongo algo. Sí. Mira, justo el otro día, esta semana salió Hernán Casiari, estuvo en Ladran, estuvimos hablando de Orsay. Les cuento a los oyentes que escucharon la entrevista con Casiari que Pablo Perantuono es una de las firmas de Orsay, de las firmas fundadoras, de los primeros números, una de esas firmas importantes, esas plumas de la revista, como decía Hernán. Pero te propongo esto, Peran, vos estuviste en Nueva York y me parece que es una buena historia para contar. ¿Cómo fuiste un día, te tomaste un avión a Nueva York? Aparte que a Solari, que era tan discreto, después descubrimos que a Solari le gustaba viajar mucho a Nueva York y era su lugar, digamos, de recreativo, donde se nutría de experiencias y cosas. ¿Cómo fue que un día conseguiste entrar a un hotel y sentarte a hablar con él? Y fue toda una aventura extraña, tan como si casi extravagante. Pero mira, te voy a confesar una cosa, y espero no pecar de soberbio. Cuando yo... empezar, que fue con un periodo de seducción larguísimo para que me diera nota, porque él había dicho que no iba a dar más entrevistas, y a mí se me cruzaron dos cosas en la cabeza. En primer lugar, intuí, y finalmente sucedió, que una revista y un espacio como Orsay, que tenía de algún modo el espíritu primigenio que habían tenido los Redondos, esto es, un producto de calidad, un producto que no tenía apoyo de una editorial detrás muy importante, un producto que estaba hecho con mucho amor, casi artesanal, podía interesarle a él como producto, o sea, como un lugar en el que podía manifestarse, en el que podía dar una entrevista. Y fue tal cual. Yo me acuerdo que le llevé 2 o 3 ejemplares, yo ya escribía en la revista, ya la conocía a Hernán, le llevé 2 o 3 ejemplares y enseguida le encantó la revista, le encantó la propuesta. Eso por un lugar. Y después, un poco por sus características tan particulares, andás a ver por qué, me dijo, la nota va a ser afuera, no va a ser en Buenos Aires. Cuando me dijo no va a ser en Buenos Aires, fue por mail, yo no es que me dije, bueno, me va a dar la nota en Pergamino o en Madariaga. Yo te juro, Gonza, que dije, me la va a dar en Nueva York. Y fue tal cual. 2 meses después me manda un mail y me dice, bueno, te espero, además, escuchá esto, te espero el 8 de mayo. Y el 8 de mayo cumpleaños yo. Es tu cumpleaños, claro. Sí. ¿Y entonces? Bueno, y pasé el cumpleaños del 8 de mayo del, creo que 2012, 2013, ya ni me acuerdo, entrevistando al Indio Solari en un hotel de la 7ª avenida, de la 7ª y no me acuerdo cuál, a 5 cuadras de Central Park. Y fue una situación muy extraña, sí, totalmente, porque además se dio otra paradoja. En un viaje lleno de paradojas, y fue que para llegar hasta ahí fue como que tuve que, no te digo que sortear un juego el juego de la OCA, pero más o menos me dijo, bueno, te va a esperar, el manager me dice, te va a esperar mi ayudante en la puerta del hotel, y él te va a conducir adentro, y ahí voy a estar yo, y yo te voy a llevar a la habitación. Yo cuando se iba caminando por la 7ª,
no te miento, a 200 metros ya sabía quién era el manager, porque vi un argentino prototípico, viste que uno viaja al exterior y sabe quién es argentino y quién no. Sí, tal cual. Ese que está ahí, Sí. mirá que hay una muchedumbre de gente, ¿no? Sí. Que Nueva York es una colmena de gente, viste, yendo, Sí. pululando, etcétera. Bueno, y fue tal cual. Y cuando y le digo, hola, ¿qué tal? Vos debés ser, no me acuerdo quién. Me dice, y pasamos al lobby, en el lobby estaba el manager, y el manager me condujo hasta la habitación, y en la habitación apareció el indio, estaba en patas, en medias, en una habitación normal, y nos quedamos los dos charlando más de 2 horas, él acostado en una cama, estirado, y yo al lado como si fuera un terapeuta, sentado en una silla y hablamos de todo. Y esa es otra faceta que está bueno destacar. La verdad que la charla fue una charla luminosa y es un entrevistado, la verdad, exquisito. Quiero decir, vos sabés, yo he entrevistado decenas de personalidades en los últimos 20 años porque es una de las cosas que más me gusta hacer. Sí, haces unos perfiles maravillosos. Expresidentes, entrevisté premios Nobel, qué sé yo, entrevisté actores de primera línea internacional, músicos, deportistas, y uno sabe cuando lo están escuchando en serio, cuando no le responden cuando no le dan una respuesta de ocasión, cuando a uno lo miran a los ojos y lo toman como un verdadero interlocutor, y cuando sí, cuando no. Y en este caso fue la verdad que fue un placer la charla. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Y de ahí vos tomaste cosas para el libro o es simplemente eso quedó? Claro, sí, fue un punto de partida. La verdad que en la charla recorrimos toda su trayectoria. Claro. La verdad que recorrimos toda su trayectoria y la verdad que a mí me sirvieron un montón de sus declaraciones me sirvieron. Me diste ganas, disculpame, pero me diste ganas, y seguro que le diste ganas a la gente de sacarte un poquito porque quiero aprovechar el tiempo porque pasa volando, dale. De sacarte un poquito de Solari, de Los Redondos, y recién abriste un capítulo muy interesante. Vos te especializaste de alguna manera, para mí sos uno de los, si no el mejor escritor de perfiles de personajes y de personalidades de la Argentina. Bueno, no, te lo he dicho en privado muchas veces, sí, es verdad. Y no tengo por qué no decirlo en público para la gente. Así que, y digo, contame, elijamos, no sé, un político, un artista, y contame un poco de 2 personas que recuerdes, de 2 entrevistas que recuerdes. Esperan. Mirá, el primero que se me viene a la mente es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque estas cosas que vos las conocés, las agentes de prensa son a veces oficiales de la Gestapo, ¿viste? Entonces te dicen, bueno, me acuerdo que llegué, lo entrevisté en Rosario, ¿no? Sí. Y me acuerdo que me fui, ¿sabes para qué? Para Crítica de la Argentina. Crítica, sí. Estábamos juntos, ¿te acordás? Estábamos juntos, sí. Llego a Rosario, imagínate, manejé 300 kilómetros, voy con el fotógrafo, qué sé yo. Llego a Rosario y tiene su jefe de prensa, agente de prensa, y me dice, bueno, tenés 12 minutos. Yo la miro como diciendo, escucha, me levanté a las 5 de la mañana, manejé 300 kilómetros, leí casi toda la obra de Vargas Llosa, no lo leí para ese día, pero ya esa es entrevista que te dan ganas de hacer, ¿viste? Claro. Y me dice, 12 minutos, ¿cómo puede ser? Y bueno, igual yo tengo que confesar que fui con un ancho de espada. ¿Por qué? El día anterior, mientras jugaba el fútbol con amigos, entre ellos algunos periodistas y escritores, le dije a el que para mí es el mejor poeta argentino de los últimos 20 años o más, que se llama Fabián Casas, que es muy amigo mío. Le digo, che, Fabián, mañana me voy a Rosario a entrevistar a Vargas Llosa. Para él fue como si le hubiera dicho, che, voy a conocer a Messi. Mirá. Te acompaño, me dijo, voy con vos. Y le digo, dale, no hay ningún problema. Total, digo, yo voy en el auto, el diario me paga los gastos, qué sé yo. Bueno, ir con Fabián, obviamente, ojo, Vargas Llosa no lo conocía Fabián. Sí. Pero Fabián era un gran admirador de la obra también de Vargas Llosa. Entonces, entre los dos, la verdad, que empezamos a tener una charla con Vargas Llosa, que obviamente al minuto número 11 entró su agente de prensa a sacarnos, literalmente a patadas, y Vargas Llosa la detuvo en seco y le dijo, un momento que acá estamos hablando de literatura.
y estuvimos hablando 1 hora, fue una entrevista maravillosa, la verdad. Qué espectacular. Y Qué espectacular. Y bueno, nada, queda como recuerdo ese Sí, de hablar de literatura con un tipo que nada, que obviamente es una celebridad literaria internacional. Premio Claro, Nobel, sí. ¿no? Un premio Nobel, exacto, como vos decías recién. Sí, Y dame un artista o un deportista, porque también sé que te gusta mucho el deporte, ¿es cierto? Y bueno, por ejemplo, entre otros que entrevisté a Federer hace un par de años, fui a un torneo en París y en Roland Garros, y lo entrevisté para el Diario de la Nación. Y la verdad que es como esa gente que tiene un aura especial, ¿viste? Con esa gente que está tocada por... o sea, que tiene como que él transmite una suerte de serenidad que y es como alguien muy cool, ¿viste? Muy calmo, y que genera pasiones alrededor del mundo. Sin embargo, el tipo se maneja con una sobriedad que realmente es muy admirable. O sea, no fue una entrevista larga, le pude hacer 2 o 3, o sea, yo me quedé varios días y me lo iba encontrando, y le pude hacer a lo largo de varios días 2 o 3 entrevistas, pero sí hablé con él, hablé con su entorno, y la verdad que para mí también fue una experiencia maravillosa. Maravillosa. Sí, la verdad que sí. Creo que hace un tiempo nos habíamos reunido a comer un asado de esos que hacemos cada tanto nosotros cuando convergen las agendas y podemos. Y vos tenías que hacer una entrevista con Phil Collins, ¿puede ser? Que estabas llamándolo por teléfono a Phil Collins, y había como que era difícil de comprender, que estaba complicado, me acuerdo, ¿no? Algo así era, ¿no? Sí, lo entrevisté. Mira, últimamente me pasaron, lo entrevisté a Phil Collins por teléfono, sí. Y bueno, Phil está grande, la verdad. Sí. Está muy mal, en serio, está muy mal de un oído, lo cual para un músico, imagínate que es como un karma. Claro, ya no toca más casi, ¿no? Ya prácticamente ya casi no escucha, y está muy mal de la columna, además. Obviamente la columna está muy mal por la pose en la batería, porque él tocó muchos años, fue el baterista, recordemos para la gente, Phil Collins fue el baterista de Genesis durante muchos años, y cuando el cantante Peter Gabriel decide salir de la banda y hacerse solista, casi por decantación él termina siendo el cantante, pero él no quería, él no era la primera opción. Y bueno, esos años sentado en la batería le generaron un problema en el lumbar, y estuvo mucho tiempo sin poder caminar. Lentamente se fue recuperando, pero eso se le suma, además, gravísimos problemas con el alcohol también, estuvo internado. Con lo cual, te imaginás que no hablé con el mejor Phil Collins, hablé con el recuerdo, recuerdo de aquel gigante de la música que fue en los 80 y 90. Igual fue muy amable y cortés como todo inglés, aunque también un poco parco a la hora de por ahí de desplayarse, pero fue muy divertido también. Y con el otro que hablé hace poco, fue que me causó mucha gracia. Hablé con el protagonista, con Ralph Macchio, el protagonista de Karate Kid. Sí, que ya es un hombre de 50 por ahí, igual ¿no? Igual es como Benjamin Button, porque no tiene... Vos lo ves las fotos ahora y el tipo está mantenido en formol. Exacto. Y bueno, y lo llamé a la casa y charlamos como 1 hora. Muy divertido. Sí. La primera pregunta que le hizo, o sea, en esos casos, cuando vos sabés que no tenés mucho tiempo, y además el tipo, imagínate que a los 60 pirulos ya dio 2.200 entrevistas, ¿viste? Claro, y tiene como entonces está bueno por ahí meter alguna buena pregunta de entrada que lo saque un poco de eje y que lo divierta. Entonces yo agarré y le pregunté cuántas veces en su vida le pidieron que hiciera la grulla por día. La famosa grulla, que para la gente que no vio Karate Kid es como el momento crucial de la película que vimos todos de niños, que es la grulla que se para, abre los brazos y lanza esa patada, que es la patada del knockout, digamos, ¿no? Algo así. La patada del local, que los fans de la película, o mejor dicho, los fans, no tanto los fans de la película, sino los fans de las artes marciales, dicen que fue una patada prohibida, que estuvo al borde o quizás más allá de la legalidad. Ah, ¿sí? Y claro, y los fans de la película la defienden.
Ajá. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste Bueno, él cuántas me dijo veces? que sí, que a donde va le piden que haga la grulla. A donde va. O sea, va a un cumpleaños, lleva un cumpleaños de su hijo y cuando se va tiene que hacer la grulla. Impresionante. Va a pagar sí, el cable, tiene que hacer la grulla. Va a tal lado, tiene que hacer la grulla. Pero estaba muy contento el tipo con con volver a hacer la serie. Sí. Dice que en estos 20 y pico de años le habían hecho todo tipo de propuestas y ninguna lo convencía. Sí. Pero ahora, la verdad que esta propuesta, y no sé si vieron la serie, pero la serie la verdad que es como superadora de la película, Sí, porque es cierto. la película funciona solo como un disparador para una historia que se va hacia otros lugares, y la verdad que fue hecho con mucha inteligencia y él estaba muy contento. Claro, espectacular. Qué bueno, no, bueno, nada, podríamos hablar un montón de todo esto porque hemos hablado en privado muchísimo de historias de entrevistas, ¿no? De todo lo que hay alrededor de lo que la gente después lee, el resultado, Claro. plasmado, estampado en la web o en el papel o donde fuera, pero hay todo como toda una historia detrás de lo que es la entrevista. Y además, por ejemplo, Gonza, y disculpa que te interrumpa, por ejemplo, para hacer un libro vos te encontrás con todo tipo de personajes. Claro. Por ejemplo, con ex músicos, en el caso de Los Redondos, yo me encontré con los músicos que acompañaban a la banda a los 80, que no son famosos ni nada. Claro. Es más, son gente que, viste, se las arregló como pudo para seguir viviendo. Claro. Los encuentros con cada uno de ellos, no te digo con todos, pero con muchos de ellos, algunos son fueron desopilantes. Claro, hermoso. Te encontrás con unos personajes así, con unos perdedores hermosos. Claro, con hermosos perdedores, exacto, como la novela, como ese libro. Exactamente. Que tanto te gustan esas novelas a vos. Peran, a vos te leemos siempre, cada tanto aparecen notas tuyas en La Nación Revista, pero en la agenda, ¿no? Es digamos, tu lugar donde más aparecen tus textos, pero también algunos lugares más, ¿no? Sí, yo ahora estoy escribiendo en un sitio que me encanta, que es un sitio español, pero que está apuntado a todo Hispanoamérica, a todo el mundo hispanoparlante, que se llama Cult. Cult, COLT.com. Sí. Es un sitio de origen catalán, apuntado, como te decía recién, a toda América Latina. Yo escribo ahí historias y perfiles. Hice hace muy poco un perfil largo con entrevista a Daniel Haddad. Sí, exacto. Sobre una suerte de semblanza sobre las muertes de Quino y de Maradona. Y bueno, en ese lugar la verdad que también escribo como bien decís vos, en la agenda de revista, que también soy el editor. Es que es la agenda.com, que es una web, digamos, es una web de textos. Es una web de textos, es una revista cultural, de ideas, de tendencias. También escribimos sobre deportes, que depende del gobierno de la ciudad, y la verdad que es un lugar en el que estoy hace ya más de 7 años, y la verdad que estoy muy contento porque es un espacio de absoluta libertad. Y un semillero de grandes plumas. Total, sí, ahí de grandes plumas. Ni más ni menos Tamara Tenenbaum, sí. Nada, ya es como una voz de su generación. Totalmente. Yo estoy con Mauro Libertela también. Y la verdad que es un espacio muy lindo. Ahí está el texto, un texto reciente tuyo que nos impactó a todos sobre el infarto de un amigo jugando al fútbol. Le mandamos un abrazo a Fero Soriano, que es espectacular, la verdad, que es tremendamente profundo, fuerte, vivido, sentido, entretenido. La verdad que es maravilloso. Así que fue una noche tremenda esa. Una noche tremenda que en algún momento la podemos contar, la crónica de ese momento de ese partido de fútbol, ¿no? Dale, Gonza, de una. Bueno, Peran, nada, te agradezco. Se nos pasa la hora y yo podría quedarme, y sé que a la gente le encantaría que siguiéramos conversando porque tenemos mucho anecdotario juntos, viajes compartidos por el norte del país, vacaciones, discusiones sobre periodismo interminables, asados regados de vino, hablando siempre de periodismo, de historia, de escritores, de lo que fuera. Es muy lindo cada vez que nos encontramos. Bueno, nada, eso, gracias por estar acá, Peran, te mando un abrazo inmenso. Gracias por el llamado, Gonza. Y espero que nos veamos pronto, ¿dale? Dale, un abrazo. Abrazo grande. Pablo Perantuono, queridos amigos.